Continuamos a punto con Juan Carlos Fernández. Amigos míos, y quiero invitarlos a dos cosas. Una, a ver el programa, la grabación que viene a continuación, que es un programa especial que hicimos con el periodista y dirigente social Jesús Chuo Torrealba, no tiene desperdicio. Dos, el domingo a las 9 de la mañana en nuestro canal en YouTube, A Punto con Juan Carlos Fernández, estrenamos un programa con el doctor Asdrúbal Oliveros, Estabilidad en el Foso, donde hablamos a calzón quitado de los problemas económicos del país y de las soluciones a los problemas económicos del país. Así que los dejo, mis queridos amigos, con el Chuo Torrealba. Amigos míos, el día de hoy, en este programa especial para los domingos, de estreno los domingos, pero que queda disponible para toda la semana, y luego lo vamos a ver en nuestro canal 11 del Zulia y lo vamos a escuchar por la 88.1. Tenemos a un periodista muy reconocido. Yo les anuncié una entrevista impertinente y va a ser una entrevista interesante con el periodista Jesús Chuo Torrealba, que no solo es periodista, yo diría que Chuo Torrealba es un líder social venezolano, ha sido secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, lo que le da un conocimiento profundo de la situación de los partidos políticos, de la situación país, de lo que estamos viviendo los venezolanos. Chuo, un verdadero placer conversar contigo. Te doy en primer lugar la bienvenida para que saludes tu audiencia que te está esperando acá en el Zulia. Juan Carlos, el placer es todo mío, el honor es todo mío. Tener contacto con la audiencia zuliana siempre es un privilegio, y más aún tenerlo a través de una ventana como la tuya. Tú también eres exactamente eso, un líder social que ha asumido a plenitud la dimensión política de ser ciudadano y que utilizas los medios de comunicación como extensión de esa responsabilidad ciudadana que tenemos. Así que, ¿qué mejor ventana que esta para tener acceso a poderle decir al pueblo zuliano mi abrazo, mi solidaridad y mi respeto? Bueno, entonces arranquemos. La situación, una pregunta general para luego ir a lo particular. La situación país, la situación Maduro, la situación oposiciones, como tú bien lo mencionas, las 4 oposiciones que tú mencionas, y el contexto internacional. Yo creo que pudiéramos entrarle a una generalidad como esta y luego ir particularizando cada caso y cada situación. Chuo. Bueno, yo creo que la mejor expresión que sintetiza esta generalidad es la frase emergencia humanitaria compleja. Recordemos que la diferencia entre una emergencia humanitaria compleja y una emergencia a secas es que las emergencias pueden ser suscitadas por un conflicto bélico o por una catástrofe natural. Eso es una emergencia sobrevenida. Cuando hablamos de una emergencia humanitaria compleja, estamos hablando de un proceso de lenta instalación, porque es el resultado del ejercicio continuado de políticas públicas inadecuadas, de políticas públicas que generan la precariedad, que generan la necesidad y que además debilitan a la sociedad en su capacidad de respuesta a esas mismas precariedades. Entonces tienes el peor de los escenarios: una situación crítica y una población sin capacidad para hacer frente a esa crítica situación. Eso es lo que tenemos en nuestro país, generado, por supuesto, entonces vamos al segundo plano de tu pregunta, generado, por supuesto, por un gobierno absolutamente perverso. El continuum Chávez-Maduro ha generado esta situación. El continuum Chávez-Maduro tiene la culpa histórica de esto que ha ocurrido. Podemos sintetizar esa culpa histórica también en 2 particularidades. Una, perdimos la bonanza petrolera más alta y más larga de toda nuestra historia. Los gobiernos de Chávez y Maduro manejaron más dinero que todos los gobiernos juntos, desde el cacique Guaycaipuro hasta Caldera II. Hay que echarle pierna a lo que eso significa. Y por otro lado, también despilfarraron nada más y nada menos que el bono demográfico. Durante muchísimo tiempo la gente dijo, Venezuela es un país de muchachos, y eso era verdad. Durante muchísimo tiempo estuvimos esperando que la población venezolana tuviese un porcentaje ubicado en la edad productiva, que su porcentaje más importante estuviera ubicado en la edad productiva entre los 18 y los 45 años.
Bueno, cuando Venezuela por fin llega a tener ese nivel de madurez a la mayoría de su población en edad productiva, resulta que esa población se nos va para Colombia, para Ecuador, para Perú, para Chile, para Argentina, producto de la migración masiva, consecuencia de este desastre que está ocurriendo. Entonces, vamos a la otra parte del asunto. Esto es culpa del gobierno, no hay ninguna duda. Esto es culpa de Chávez y Maduro, no hay ninguna duda. Pero una cosa es el concepto culpa y otro es el concepto responsabilidad. Si bien el gobierno, el continuum Chávez y Maduro tienen la culpa de esta tragedia, la responsabilidad del liderazgo opositor es construir una alternativa creíble y viable ante esta tragedia. Y esa responsabilidad no ha sido cumplida con la idoneidad necesaria. Son 20 años en esta lucha, 22 años casi en esta lucha, y estamos hoy mucho peor que como estábamos hace 5 años. Eso implica entonces también una responsabilidad que tiene que ser evaluada, por cierto, no para el pase de factura, no para la sustitución de elencos, no para encontrar culpables y crucificarlos. No, tiene que ser evaluada para ubicar los errores y corregirlos. Yo creo que has dicho algo importante que yo quisiera que quedara en esta conversación. Tú acabas de decir, esto no es un problema de sustitución de eventos, porque quizá la gente lo primero que hace, y lo que he visto que te han dicho tus detractores en redes sociales, es que el Chuo anda buscando algo y tú insistes permanentemente en que tú no estás intentando sustituir eventos políticos. Yo quiero que te explayes un poco con esto, que nos comentes un poco cuál es tu visión sobre el liderazgo actual, y eso te incluye a ti, porque tú eres un líder no solamente de la opinión, tú eres un líder que te conoce todo tu Petare, todo tu Caracas, todo el país. Coméntanos. Fíjate, en primer lugar, para arrancar por lo particular, sobre mí, yo al único cargo que he aspirado lo estoy ejerciendo. Y ese cargo no lo inventó el gobierno de Guaidó, ni lo inventó el gobierno de Maduro, ni lo inventó la Constitución del 99. El cargo al que yo aspiro y que estoy ejerciendo lo inventaron los romanos. Yo soy tribuno de la plebe, orgulloso tribuno de la plebe. Ese es el cargo que yo ocupo, ejerzo y desempeño y que moriré haciéndolo porque es mi vocación de vida. Yo soy un constructor de ciudadanía. No porque no me interese la política, sino porque estoy claro que en este país habrá mejores liderazgos y mejores gobiernos cuando tengamos mejores ciudadanos que así lo exijan. Entonces, para que quede claro, a mí me han ofrecido de todo. Me han ofrecido desde candidaturas a gobernaciones y alcaldías hasta candidaturas presidenciales. A mí me han ofrecido de todo y a todos les he dicho, no gracias, no estoy interesado. Ese no es mi proyecto de vida. Para que quede claro en primer lugar. En segundo lugar, repito, yo no estoy planteando la sustitución de elencos. Yo no estoy planteando la sustitución de un liderazgo por otro, por la sencilla razón de que estamos en un tiempo de emergencia. Si este fuera un tiempo normal, no solamente estuviera yo exigiendo la renuncia de un liderazgo fracasado, sino que estuviera buscando a quién proponer para que lo sustituya. Pero no estamos en un tiempo normal. Estamos en un tiempo de agudo déficit democrático. Estamos enfrentando eso que algunos llaman dictadura y que otros llaman incluso régimen criminal. En una circunstancia como esta, no se puede pretender simplemente renovar un elenco dirigente, porque no hay suficientes voluntarios para ello, porque todo aquel que se pretenda ser vocero, representante o líder opositor se está preinscribiendo en la condición de exiliado o de preso político. Entonces, ese no es el asunto. Este no es un asunto de quítate tú para ponerme yo. Yo no estoy proponiendo quitar a Guaidó o a Capriles o a Leopoldo o a Henry Ramos o a Manuel Rosales para poner a fulanito o a sotanito. Ese no es el punto. Yo quiero sustituir a Juan Guaidó por un mejor Juan Guaidó. Yo quiero sustituir a un Enrique Capriles por un Enrique Capriles más responsable. Yo quiero sustituir a un Leopoldo López por un Leopoldo López más consciente de sus responsabilidades para con este país, para con los humildes de Venezuela. Yo quiero que el liderazgo venezolano aterrice, el liderazgo político opositor, sea capaz de saldar cuentas con su propia ejecutoria y pueda aprender de sus errores y pueda convertir esos errores en aprendizaje y en fortaleza.
y en la cuota inicial de los futuros éxitos, de las futuras victorias. Eso es lo que yo quiero. Ahora, eso implica unas dosis de responsabilidad que hasta ahora no se han exhibido, unas dosis de humildad que hasta ahora no se han exhibido. Eso implica menos chavismo en el alma. Ustedes no se dan cuenta, por ejemplo, de esa trampa que montaron Nicolás y Diosdado, ese cartelito que dice, aquí no se habla mal de Chávez. En este país nadie estaba hablando mal de Chávez porque Chávez se murió. Ahora, esa práctica también está en la oposición venezolana. La A crítica es mal recibida. A eso me refiero. Hay gente que copiándose a Diosdado y a Nicolás pretende entonces que de ellos no se diga nada, porque entonces, bueno, arman, montan en cólera, ¿no? Arman sus laboratorios y lanzan, ¿no?, jaurías a las redes sociales para crucificar a quien ose cuestionarlos. Miren, señores, tienen que entender, en primer lugar, que la oposición es diversa. Y si quieren ser líderes de la oposición, tienen que convertir esa diversidad en fortaleza. Y tienen que entender además que el país es mucho más diverso que la oposición. Si quieren en algún momento llegar a ser líderes del país, tienen que tener la capacidad de respetar y de oír a esa diversidad que somos todos. Y tienen que acostumbrarse a algo, por cierto. Y reconozco que este es un cambio reciente. Tienen que acostumbrarse a que la sociedad civil venezolana dejó de ser satélite de los partidos, dejó de ser satélite del gobierno o de la oposición. La sociedad civil venezolana tiene una voz autónoma y tiene además la disposición de hacer respetar esa autonomía. Mira, Chugo, vamos a hacer un breve corte para identificar la estación, para ir a publicidad. Y al retorno vamos a hablar un poco. Yo quisiera brevemente, porque tenemos un par de segmentos más, pero cronológicamente. Yo te veo a ti, te escucho, te conozco. Sé que tú no eres un hombre de la derecha venezolana, pero desde el 2001, 2002 ha habido una especie de liderazgo, desde el golpe de Estado de Carmona con aquel grupo de militares que erraron. Ha habido como una especie de derechización de la oposición venezolana que yo no sé si le ha hecho bien o le ha hecho mal. Eso te lo quiero escuchar a ti, porque la gente, la mayoría de la gente en Venezuela ve la política como servicio, como solución, como propuesta, y no lo ve como una visión estrictamente ideológica, rígida. Entonces yo quisiera que tú nos dieras tu visión sobre este tema y luego seguimos haciendo la disección de hacia dónde vamos y cuál es tu visión de cómo debemos ir hacia ese dónde. Ya regresamos con Jesús Chugo. A Punto Solidario. El profesor Warner Gutiérrez y su esposa Mirnaba Bóves necesitan nuestra ayuda. Ambos padecen de COVID-19 y no tienen los recursos suficientes para atacar el virus. Si puedes colaborar, te dejamos todos sus datos en pantalla o comunícate al 0414-605-9989, 0414-605-9989. De antemano, Continuamos a punto con Juan Carlos Fernández. Continuamos, mis queridos amigos, conversando con el periodista Jesús Chugo Torrealba, líder social, líder político, ex director o ex secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, en su momento más exitoso. Como resultado también, o no sé si nos dará tiempo de hablar de aquello que fue sacar a Ramón Guillermo, que sin duda lo venía haciendo bien. Luego fuiste tú y no solamente lo hiciste bien, sino que lograron un éxito rutilante, pero esto parece un trapiche. La política venezolana parece un trapiche. Háblame un poco de esa retrospectiva. ¿Cuáles son los errores que tú has venido viendo en el devenir de la lucha contra la autocracia, contra el autoritarismo en Venezuela? Bueno, en primer lugar, permíteme un comentario. Yo considero que Ramón Guillermo Aveledo es el arquitecto o uno de los arquitectos fundamentales de este proceso de acumulación de fuerzas que casi se da el traste en el año 2014. Recordemos que en el año 2014 se produce algo llamado la salida, que no logró ni la salida de Maduro ni la salida del régimen,
apenas logró la salida de Ramón Guillermo Aveledo de la Secretaría Ejecutiva de la MUD. Eso generó un vacío, eso generó casi la fractura de la unidad democrática, y en ese contexto los partidos le piden a un independiente, en este caso a mi persona, que acudiéramos a tratar de soldar esa fractura y a rearmar el equipo. Bueno, y se produjo eso, como tú bien dices, se logró reestructurar la unidad, se logró repotenciar la unidad e incluso logramos la victoria en 2015. Ahora, ¿cuáles son los errores? Caramba, Juan Carlos, en primer lugar déjame decir lo siguiente porque me parece clave. Errores cometemos todos. Todos cometemos errores y a lo largo de 20 años de lucha, el único que no ha cometido errores es aquel que no ha intentado nada. Errores cometemos todos. Lo realmente peligroso, lo realmente grave es no someter la ejecutoria a balance. No hacer balance, no hacer análisis de lo ocurrido, porque si no haces balance de lo ocurrido, no logras identificar aquellas partes donde tuviste éxito para potenciarlas y no logras ubicar los errores que cometiste para subsanarlos y para transformar esos errores en aprendizaje y en fuerza para futuras victorias. Eso es lo que nos ha ocurrido y eso es lo que yo creo que es lo más grave de todo. Hay una especie de compulsión por poner los errores bajo la alfombra y decirle a la gente, pasen la página. No podemos detenernos a analizar los errores porque tenemos al frente al enemigo autoritario y si hacemos un balance de los errores del enemigo puede utilizar eso para su propio provecho. Pasen la página. Si pasamos la página, sencillamente no aprendemos y por eso es que luego hemos visto a importantes dirigentes cometiendo el mismo error una y otra vez. Por eso es que vimos a quienes incurrieron en el fracaso, en el fiasco, en la estupidez inmensa de la abstención del año 2005, luego repitiendo exactamente el mismo error en el año 2018 y 2020. Por eso, porque al no hacer balance, al no hacer una discusión crítica sobre los errores, no puedes aprender de ellos. Y no solamente no aprende el liderazgo, sino una cosa mucho más peligrosa, no aprende la ciudadanía, no aprende el país. El país no puede aprender de un proceso político lleno de banalidades, lleno de consignas, de frases vacías, de eslogan, de frases cohetes, de mantras. ¿Dónde está la reflexión? Te pongo un ejemplo. En el terrible año 2017, en ese año donde la oposición venezolana desgraciadamente pasó 7 meses en una absurda dinámica insurreccional sin tener con qué, en ese terrible año 2017, en el que 160 muchachos venezolanos perdieron la vida a manos de elementos uniformados, a manos de colectivos criminales, pero en el marco de una estrategia equivocada, promovida por sectores de la oposición, en ese terrible año 2017, el 30 de julio se cerró ese capítulo. Y luego de inmediato, esa misma dirección política que había jugado a la insurrección convocó a votar en elecciones regionales y municipales ese mismo año 17. ¿Qué pasó? Que el país no entendió, porque no hubo balance, porque no hubo evaluación, porque no hubo la manera de digerir lo que había ocurrido. ¿Y qué pasó? Bueno, que no solamente no fueron los votantes, ni siquiera fueron los militantes a cuidar los votos. ¿Y qué pasó después, ese mismo año 17? Después que esa dirección opositora había perdido en su intento insurreccional y había perdido en las urnas electorales. Bueno, no se les ocurre nada mejor que montar un escenario de negociación en República Dominicana. ¿Estoy diciendo yo que la negociación es mala? No, yo siempre he creído en los procesos de negociación política. Lo que estoy diciendo es que si tú construyes una derrota tan grande, ir en el marco de esa derrota a negociar es ir en minusvalía. Es decir, los que se negaron a negociar en el año 2016, cuando veníamos de la inmensa victoria de la Asamblea Nacional, fueron a negociar en el año 2017 en medio de una derrota absoluta. Entonces, ese tipo de situaciones tiene que ser balanceada. ¿Por qué? Porque hoy hay una oportunidad muy grande. Yo creo que hoy los demócratas venezolanos, el pueblo venezolano, en medio de esta terrible situación, tiene una oportunidad inmensa. Nunca antes había habido tanta división y fractura en el campo del oficialismo. Nunca antes se habían dado casos como lo de Carlos Lanz. Nunca antes se habían dado casos como la judicialización del PPT
y de Tupamaros y la persecución policial contra el Partido Comunista. Nunca antes. Ahora, en medio de esta situación, para que eso se pueda aprovechar como circunstancia, tiene que haber un campo democrático que haya redefinido sus objetivos, sus estrategias y sus tácticas. Y ahora, eso tiene que hacerse en el marco de un esfuerzo unitario. En este momento, me da la impresión de que la oposición, después de haber leído la encuesta Omnibus de Data Análisis del mes de febrero, me da la impresión de que la oposición está en una emergencia. No solamente, digamos, es evidente el rechazo de Maduro. No ha habido en la historia venezolana un gobierno más pernicioso para el país que el gobierno de Maduro. Esto es muy grave. Pero que el rechazo de Maduro se equipare al rechazo de Juan Guaidó significa que el pueblo está descontento no solamente con Maduro, está descontento con Guaidó. Pero también significa que o corres o te encaramas. O sea, ¿qué vas a hacer para poder remontar esta cuesta que se te ha puesto ahora tan elevada? Yo creo que es necesario retornar a la política. Yo creo que es evidente que durante los últimos 5 años el liderazgo de la oposición no solamente se desvinculó del voto como práctica, sino se desvinculó además de la lucha democrática como racionalidad. ¿Qué significa la lucha democrática? Significa la búsqueda, la conquista, la organización y la movilización de las mayorías. Y eso implica un trabajo de base, eso implica un trabajo de abajo hacia arriba. Señores, en estos momentos, para no hablar del pueblo, para no hablar de la ciudadanía, para no hablar del pueblo llano, los militantes de partido tienen siglos que no ven a su dirigencia, siglos que ven a sus dirigentes únicamente a través de las redes sociales, aquellos que tienen teléfono inteligente, que son la minoría. Es una situación realmente grave. El campo democrático experimenta un desfase entre las direcciones políticas ubicadas en Caracas y las realidades en la Venezuela profunda. Eso tiene que ser subsanado, porque, insisto, tienes razón, hay una emergencia inmensa en la oposición venezolana, pero pudiera ser una emergencia de crecimiento, ojo. ¿Por qué? Bueno, porque están dadas todas las condiciones para que, haciendo política, aquí se pase de nuevo a la ofensiva y se produzca una situación de fuerza social, de fuerza política, que obligue al régimen a replantear los términos de la ecuación política en nuestro país. Claro que están dadas esas condiciones, pero eso implica hacer política. Si tú sigues pensando que aquí alguien te va a salvar, ¿no? Aquí llegaron a decirnos de manera oficial que solos no podemos, que tendríamos que recibir ayuda de afuera y que lo importante era que cuando llegara esa ayuda de afuera nos encontraran movilizados en la calle. Llegaron a decirnos eso. Bueno, hay que cambiar ese concepto. Hay que decir con toda claridad que podemos recibir ayuda, solidaridad y apoyo de cualquier parte del mundo, de Noruega, de Finlandia, de Suecia, de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Marte o de Júpiter, pero que la solución a la crisis venezolana o es venezolana o no es solución. Bueno, fíjate tú, Chuo, y con esto voy a enlazar para el siguiente segmento. Cuando se cayó la pasarela de San Agustín del Sur, declaró el embajador Story. Y yo decía, bueno, ¿y por qué el embajador Story tiene que declarar como una cosa tan ajena a él como que se cae una pasarela? Que eso lo debe decir un dirigente político caraqueño o un dirigente político venezolano. Digamos, uno se entiende aquel momento que la carreta estaba delante de los caballos, que algo estaba pasando ahí que no era lógico. Pero al retorno vamos a hablar un poco de, tú hablaste en las últimas entrevistas que he leído de las elecciones, pero las elecciones no como esa fiesta electoral, que no es mala, donde vamos a tratar de ganar y a colocar nuestros gobernadores y nuestro alcalde. Tú vas más a fondo y tú dices, las elecciones son un método de lucha. Yo quiero que tú acá en el siguiente segmento profundices un poco, porque está llamando a recomponer y a participar, pero estás hablando de una premisa fundamental, que no es una elección para salir a ganarla como si estuviésemos en plena democracia, que es una oportunidad para desarrollar músculo y para luchar y para protestar. Al retorno con el Chuo Torreal. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández.
Amigos, quiero hablarles de Vista Glass Óptica. Somos especialistas optometristas y contactólogos. Tenemos lentes y monturas para cada necesidad y de la mejor calidad. Nos especializamos en adaptación de todo tipo de lentes de contacto. Nos encargamos de la visión ocupacional. Contamos con el novedoso filtro azul para proteger sus ojos de la luz del computador y del celular que daña la retina. Ofrecemos lentes para la seguridad industrial con la corrección adecuada para su desempeño. Estamos en la avenida 8 Santa Rita, exactamente frente a la Policlínica Maracaibo. Sus números de contacto en pantalla. Somos Vista Glass Óptica, porque solo lo mejor es bueno para sus ojos. Continuamos a punto con Juan Carlos Fernández. Continuamos, mis queridos amigos, ya este es el último segmento. Estamos conversando con el periodista Jesús Choto Realba. No necesita mayor presentación y tú has planteado una cosa que a mí me parece muy importante que la desarrolles. Las elecciones son un método de lucha. Las elecciones no solamente son la búsqueda de posiciones de poder o espacios del poder. Desarrolla, por favor, esta idea para nuestra apreciada audiencia. En primer lugar, habría que recordarle a la audiencia que ese cuento de que en dictadura no hay elecciones y que en dictadura no se vota, eso no solamente es discutible como concepción teórica, sino que eso es una mentira desde el punto de vista histórico. Gracias a haber acudido a las elecciones bajo la dictadura de Pérez Jiménez, se produjo luego el 23 de enero. Gracias a haber acudido a los comicios en Chile, fue que se produjo la derrota de la dictadura con el no. Y así en muchísimas ocasiones. En primer lugar, para dejar eso bastante claro. En segundo lugar, es evidente en el caso venezolano que el régimen ha utilizado la convocatoria de elecciones como un mecanismo de autovalidación. Eso es evidente. Y es evidente también que el sector democrático no siempre ha sabido utilizar esos momentos y esos espacios. Bueno, ya está bueno de repetir errores. ¿Cuál es el planteamiento que estamos haciendo nosotros hoy? Es el siguiente. Unas elecciones, en este momento, unas elecciones en una situación de agudo déficit democrático no puede ser asumido simplemente como una posibilidad de ir a ver si nos dejan ganar, ¿no? Y si nos dejan ganar, luego a pelear para que no nos nombren un protector. No, si estamos todos de acuerdo en que estamos en una situación de agudo déficit democrático, que algunos llaman dictadura, entonces lo más inútil sería decir, yo no participo, salvo que la dictadura me dé las garantías que no me va a dar porque es una dictadura, por el amor de Dios. Si adoptamos esa postura, vamos a estar nosotros mismos garantizando la eternización del régimen, porque el régimen va a seguir ganando y va a ganar por forfeit, como ha hecho hasta ahora. Nosotros tenemos que utilizar la convocatoria de elecciones como un momento de particular sensibilidad en la lucha política por la conquista de la democracia, para abrirle boquetes a la censura, para abrirle boquetes a la dominación, para producir fracturas dentro del campo adversario y para organizar músculo democrático. En nuestro actual momento, yo creo que hay una utilidad muy grande de que se realicen estas elecciones. Todos estamos de acuerdo en que nosotros tenemos hoy una crisis importante de liderazgo, muy importante. Todos estamos de acuerdo en que aquí es necesario reunificar el campo democrático. ¿Pero cómo se reunifica? ¿Quién va a convocar? ¿Puede, por ejemplo, el G4 convocar a la Mesita y a María Corina? ¿Puede, por ejemplo, la Mesita convocar al G4 y a María Corina? ¿Puede María Corina y Ledesma convocar a quienes ellos dicen que no son opositores de verdad, sino espadachines ocultos de la dictadura, alacranes? No, ¿verdad? Entonces, yo propongo, yo sugiero, yo simplemente pongo a disposición de la dirección política del país la siguiente idea. Si ninguno de ustedes es capaz de convocar al consenso que hace falta, permitamos que la fuente originaria de legitimidad, que es el ciudadano, que es el voto del venezolano, sea el que decida. Entonces estoy proponiendo que se lancen todos a las alcaldías y a las gobernaciones. Por supuesto, si tienen la inteligencia suficiente para hacer alianzas que garanticen victoria, mucho mejor. Pero láncense todos y que sea el voto del ciudadano el que decida quiénes son los nuevos referentes del campo democrático en cada municipio y en cada estado. Eso nos permitirá salir de estas elecciones de alcaldes y gobernadores con un nuevo dispositivo de dirección que sería el resultado no de negociaciones oscuras de trastienda,
entre devaluados cogollos, no de decisiones dedocráticas desde Caracas. Tú no estás convocando a una primaria. A una primaria no estás convocando. Tú estás convocando a que se desaten las energías y que la gente decida en la propia elección. Yo estoy convocando a que asumamos esas elecciones de gobernadores y alcaldes como las primarias de la oposición venezolana. ¿Por qué? Porque esto es apenas un paso dentro de un proceso bastante más largo. Ese es el otro tema, Juan Carlos. Aquí hay que asumir que el vector tiempo de esta lucha cambió. Tenemos demasiado tiempo con gente ofreciéndonos un cambio dentro de 6 semanas, dentro de 6 meses. Y resulta que ya han pasado 22 años. Hay que asumir que el vector tiempo cambió. Por eso digo, sería ideal si nosotros acudiéramos a elecciones regionales y municipales con una política única y con un comando único electoral y con candidatos decididos consensualmente, pero no hay dónde hacerlo. Eso hay que construirlo. Entonces, aprovechemos este escenario para esa construcción, para que tengamos nosotros como resultado de ese proceso a un elenco de representantes del campo democrático que tengan como sustento, repito, no la intriga exitosa en un cogollo, no la designación dedocrática por parte de un caudillo desde Caracas, sino que pueda decir, yo soy el representante del campo democrático en el sur del lago, o en la costa oriental, o en Maracaibo, o en Santa Bárbara, por el voto de mis conciudadanos, por el voto de los demócratas de este lugar. Eso significaría un avance inmenso. Muy probablemente, quizás quienes son dirigentes hoy sean validados por el voto de los ciudadanos. Es posible que si Juan Guaidó, quien ha sido toda su vida un hombre vinculado al Estado Vargas, participa de esa dinámica, a lo mejor queda electo Juan Guaidó, bienvenido sea. Yo lo que estoy diciendo es que todos acudan a relegitimarse en la fuente primaria que tiene que hacerlo, que es el voto de la gente. Pero le estás pidiendo a una gente que abandone un gobierno. ¿Cómo entiendes tú ese tema? O sea, aquí hay una gente que dice que es gobierno. Ayer se reunió con el servicio exterior de su gobierno. Tú tienes unas posiciones sobre eso bastante claras que yo quiero que nos las explique. Digamos, yo he apoyado a Guaidó, pero hay cosas que veo que pudieran ser siendo parte de algo no muy real. Háblame un poco de esto. Le estás pidiendo que abandonen el gobierno. Yo les estoy pidiendo que aterricen en la realidad. Yo les estoy diciendo que no es lo que yo prefiero, es lo que Venezuela necesita. Venezuela necesita una oposición que se oponga, una oposición que se active, una oposición que concientice, organice y movilice a la población. Venezuela no necesita un gobierno de fantasía, necesita una oposición de verdad. Eso es lo que necesitamos, porque una oposición de verdad es la que puede ser alternativa y transformarse luego en gobierno de verdad. Es decir, un gobierno que tenga control de las instituciones, que tenga control del territorio y que tenga control de las Fuerzas Armadas. Porque ese es el gobierno que nos hace falta. No un gobierno que dependa para existir del reconocimiento de terceros. ¡Ay, qué maravilla! Me llamó el secretario de Estado. Pude hablar por teléfono con el representante del Reino de Noruega. Mira, el embajador de tal parte me habla todavía. Oye, está bien. En la hoguera de las vanidades, entendida la política como la alfombra roja, eso puede ser importante. Pero entendida la política como servicio, entendida la política como la posibilidad de construir nuevas realidades, eso es banal. Eso no tiene sentido. Bueno, tiene un sentido, el sentido económico. Esa estrategia para lo único que puede presentar como hecho cierto en este momento es decir, mira, controlamos los reales de circo y controlamos los reales de monómero. Bueno, estupendo. Pero más allá de eso, ¿qué significa eso en términos de la construcción de poder alternativo en este país? ¿Quién gobierna en Maracaibo? O sea, ¿Es Prieto o es otro? Tú me estás diciendo que este tema de esta especie de estado de confort, porque uno en la calle, yo ayer estuve antier en la parroquia Santa Lucía y la gente me dice, bueno, pero es que ellos se pueden quedar como están.
la oposición y el gobierno se pueden quedar como están porque ellos están cómodos, pero la población no. Mira, y quizás la explicación al fenómeno que tú citaste antes es esa, ¿no? Tú me decías, Maduro y Guaidó están empatados en los niveles de rechazo. Es verdad, eso lo dicen los más recientes sondeos de opinión. Y quizás la explicación sea esa. El país percibe que el empate catastrófico, que la polarización estática es un gran negocio para quienes forman parte de ello. El régimen tiene sanciones, el régimen tiene cerco, el régimen tiene condena en la Unión Europea, en el Departamento de Estado, pero el régimen sigue viviendo bien. Nadie ha visto a Maduro empujando la camionetota blindada junto con su guardaespaldas. Ellos no tienen problema, pero el liderazgo opositor tampoco. Entonces, mientras ambos viven en esas burbujas, ojo, yo no estoy equiparando responsabilidades. No estoy diciendo que este es igual de culpable que el otro. No, ya he dicho bien claro que el régimen es culpable de lo que pasa y que los otros son responsables de no haber articulado una alternativa creíble. Pero más allá de eso, hay el tema de cómo viven. Mientras este país se devalúa en bolívares, la clase política vive en dólares y en euros. Bien sean los dólares y los euros generados por lo que queda del negocio petrolero o por lo que produce el criminal arco minero, o bien sean los dólares y los euros de la solidaridad internacional. Pero repito, la clase política vive en dólares y en euros, mientras el pueblo venezolano se devalúa y muere en bolívares. Eso lo percibe el país y eso es lo que genera ese tipo de resultados. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Bueno, que este país necesita un cambio de gobierno de verdad y que no tendremos un gobierno de verdad distinto si no tenemos hoy una oposición de verdad que se oponga al gobierno. Eso es lo que estoy planteando con todo el respeto del mundo. Así que no les estoy diciendo que abandonen el gobierno, les estoy diciendo que aterricen en el país. Chugo, ha sido un verdadero placer poder compartir contigo esta media hora de trabajo. De verdad, te agradezco muchísimo. Esperamos que esta sea una de las muchas entrevistas que vamos a tener que hacerte para promover la democratización. Nos ha quedado pendiente, por ejemplo, el tema de la sociedad civil. Seguramente en la siguiente entrevista lo vamos a tratar a profundidad porque la sociedad civil ya no se deja nariciar, ya tiene propias iniciativas y eso es muy, muy importante. Chugo, tu despedida para la gente que nos ve desde el Zulia y en las redes sociales. Mi palabra de respeto. Lo que han atravesado los zulianos es algo dantesco. A Maracaibo la han martillado. Maracaibo ha sido objeto de una especie de venganza histórica. Es una gran ciudad transformada prácticamente en un escombro. Mi certeza de que Maracaibo es mucho más que esta hora lóbrega que nos ha tocado vivir, que Venezuela es mucho más que esta hora oscura que nos ha tocado vivir y que maravinos, zulianos, venezolanos, todos vamos a ser capaces de ponernos por encima de tanta mediocridad y construir el futuro que nuestros hijos se merecen. Un gran abrazo, Juan Carlos. Gracias por la oportunidad. Un abrazo, Chugo. Muchísimas gracias. Bueno, mis queridos amigos, ese fue el programa con el Chugo Torrealba. Tengo dos notas muy cortas. Uno, Guaidó acaba de aprobar 30 millones de dólares para el mecanismo COVAX, son 18 millones para las vacunas y 12 millones para la cadena de frío que debe mantener las vacunas en buen estado para que lleguen a todos nosotros. Son una buena cantidad de vacunas. Y la segunda noticia es que hay una caída mundial de Instagram, de WhatsApp y de Facebook. Habrá que esperar saber qué está pasando con estas inmensas redes sociales. Nos vamos, nos volvemos a ver el día lunes. Les voy a pasar ya mis redes sociales. Si usted quiere ver este programa a las 4 de la tarde en nuestro canal en YouTube, apunto con Juan Carlos Fernández. En Instagram, JC Fernández Montoya. En Twitter, JC Fernández M. En Telegram, apunto con Juan Carlos Fernández. Y en Facebook, apunto con Juan Carlos Fernández. Dios les bendiga. A punto con Juan Carlos Fernández.